porque no todas las ganaderías producen la misma cantidad de leche. La cantidad de leche producida en una finca no depende de una receta única, esta producción depende de las condiciones de cada finca, la calidad y cantidad de leche va más allá de una receta. Por tal motivo, si queremos producir lo mismo que otra finca, no basta con copiar su dieta, ya que la producción está condicionada por diferentes factores independientes de la alimentación. Días en leche de lato. Un factor determinante en la producción de la finca es el promedio de los días en leche de lato. Este promedio se obtendrá al sumar cada uno de los días en leche de cada vaca del rebaño, dividido por el número de vacas en lactancia de la explotación. Un promedio de días en leche bajo significa que hay muchas vacas recién paridas y pocas vacas con lactancias extendidas. Por el contrario, un promedio de días en leche alto indica que no hay muchas vacas recién paridas y quizás muchas vacas con lactancias extendidas. Los días en leche están relacionados al manejo de la fertilidad y reproductivo del hato ganadero. Cuando el porcentaje de fertilidad es reducido, los días de leche suelen ser elevados. El promedio de días en leche ideal es en promedio de 165 a 175. Independientemente de la dieta suministrada, este factor afecta el promedio productivo. Algo a resaltar es que el mismo rebaño, la misma época del año y suministrada la misma dieta, obtendrá un promedio diferente, esto dependiendo los días en leche en que se encuentre el hato. Pico de producción de leche. La producción total de la lactancia está relacionado con el pico de producción. Por cada kilo más de leche en el pico de producción, la vaca produce alrededor de 300 a 500 kilos de leche más en toda la etapa de lactancia, razón por la cual, para maximizar la producción, hay que llevar a las vacas a su máximo nivel. Clima y medio ambiente. El rendimiento de los bovinos se puede ver afectado por la humedad y temperatura del ambiente, ya que humedades elevadas complican la termorregulación corporal. Al inicio de la temporada seca, las vacas se pueden ver sometidas a estrés calórico y durante la temporada de invierno, el barro complica el manejo y funcionamiento de los bovinos. Incidencia de enfermedades. Las ganaderías con mayor porcentaje de enfermedades serán menos productivos. Las vacas con cojeras presentan dolor, tanto que permanecen echadas y en consecuencia comen menos, y por lo tal menos producción. Es de recordar que el problema de cojeras acarrea una serie de más problemas si no se trata de la menor manera. El monitoreo de la sanidad podal influye en la productividad lechera. La cetosis y fiebre de leche están asociadas al manejo alimentario y estado corporal de las vacas. Estas enfermedades se deben tratar enfocándose en un adecuado manejo de dietas aniónicas preparto y dietas balanceadas para estimular el consumo después del parto. Calidad organoléptica de los forrajes. Quizás, en dos ganaderías vecinas, tienen un ensilaje de maíz con una similar calidad nutricional. Ambos presentan un buen contenido de almidón, un buen tamaño de partículas y un buen contenido de materia seca, aproximadamente un 35%. Tal vez el productor, con un mayor promedio de producción, ha confeccionado su silo cerca de la lechería y lo ha manejado de mejor forma, evitando la proliferación de hongos y producción de micotoxinas en la parte superficial del silo. El productor de menor producción tiene un silo más contaminado con hongos y un silo muy ancho, que avanza lento y por ende se forman focos calientes. Peor aún, el silo es confeccionado a kilómetros de distancia y se trae ensilaje día por medio. La dieta es la misma, y nutricionalmente quizás, el ensilaje es el mismo, pero organolépticamente es diferente. El segundo tiene una mayor concentración de micotoxinas y está caliente. Como resultado de este mal manejo, las vacas del segundo hato van a comer menos materia seca por culpa del manejo del ensilaje y por ende van a reducir su producción de leche, a pesar de que, en el papel, la dieta y el ensilaje parecen lo mismo. Podemos concluir que la producción de leche va más allá que comparar la dieta con la ración del vecino. Hay que adquirir la capacidad de identificar otros factores que afectan en forma negativa la producción de leche. Para la mejora continua, hay que ser conscientes que hay factores de fácil solución, como limpiar los comederos en forma más eficiente. Otros requieren de más tiempo, por ejemplo, la obesidad del hato, que requiere de meses para poder solucionarlo.